La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, quien lo encuentra vive para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie a la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíces secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario. Celebramos en este día 26 de julio la memoria de los santos Joaquín y Ana, padres de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, abuelitos del Señor Jesucristo. Y entonces tratemos de vincular la enseñanza del tiempo ordinario al significado de esta memoria. Y de alguna manera la parábola que se nos presenta, que es un fragmento de la que vimos el domingo de 15º del tiempo ordinario, la parábola del sembrador, nos ayuda en esto. Y es que el Señor está haciendo su obra, es decir, el Señor está reinando, pero Él quiere reinar a través nuestro. Y entonces las impaciencias humanas que se expresan en por qué hay tanto mal, por qué ocurre esto, por qué así, por qué asá, no significa que el Señor no está reinando, sino que nosotros no hacemos su voluntad. Y en consecuencia no nos damos cuenta que la prueba es el Señor reinar a través nuestro. Entonces esas quejas son quejas contra nosotros mismos. Pero si nosotros nos dejamos de quejarnos y nos damos cuenta que el Señor siembra en nosotros su palabra, Él mismo acampa en nosotros, nosotros daremos fruto, como ocurrió con Joaquín y Ana. Y entonces, más que distraernos de qué es lo que pasa y por qué las personas no hacen la voluntad de Dios, el combate espiritual es por nosotros hacer la voluntad de Dios. Y si es que nosotros hacemos la voluntad de Dios, el mundo va a cambiar, nuestra familia va a cambiar, todas las personas que peregrinan con nosotros van a cambiar por obra de Dios. Entonces dejémonos, si es que alguno tuviera esa cantaleta tan común, una y otra vez, yo todos los días hablo y eso enferma, no solo diríamos espiritualmente, sino psicológicamente a las personas. Y las personas viven ya, entre comillas, sin saber qué hacer, claro, porque no se dan cuenta que lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios.
común se quejan de los esposos, no es que lo que dicen que hacen las otras personas es falso. Muchas veces lo que dicen se ajusta a la realidad, pero esa realidad se transforma cuando acogemos al Señor. Y así hicieron estos abuelitos de Jesucristo, nuestro Señor, y eso es ser pobre de espíritu, eso es ser Anahuín. Pero en la fiesta de Joaquín y Ana se exalta también el vínculo de la familia, diríamos, humana, terrena, porque nosotros sabemos que somos parte de una doble filiación. Tenemos el vínculo con nuestros padres, a través de los cuales, por gracia de Dios, hemos recibido la vida natural, pero tenemos el vínculo con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, de quien hemos recibido la vida sobrenatural. Y nosotros tenemos que crecer en unidad de vida. Y para eso necesitamos trabajar con el Señor. Él viene a sembrar. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? No impedirlo. ¿Cómo lo impedimos? Con estas características de la tierra que no es buena, viviendo al borde del camino, es decir, haciéndole al Señor a veces sí, a veces no, con esa tierra superficial, es decir, pensando solamente en las cosas pasajeras, en las cosas inmediatas y no teniendo esperanza firme. ¿Cómo lo hacemos? Con los afanes de la vida presente y olvidándonos de hacer la voluntad de Dios. Si nosotros hubiésemos el día de ayer leído el Evangelio que correspondía ayer, que por ser la fiesta de Santiago, me refiero a la feria de la 16ª semana correspondiente al martes, tiempo ordinario, ciclo A, nosotros, año impar, nosotros hubiésemos escuchado un pasaje del capítulo 12, porque hoy estamos empezando con las parábolas del reino, con esta primera parábola en el día de semana, capítulo 13 de San Mateo. Y ustedes saben de qué trataba el Evangelio de ayer, si hubiésemos contemplado el capítulo 12 de San Mateo. Justamente el Señor de lo que nos habla es eso, de que hay dos familias. Uno, la familia de Jesús, la familia biológica de Jesús, los parientes de José, de María, de Joaquín, de Ana, van a buscar a Jesús. En San Marcos ese pasaje lo hemos visto también en el tiempo ordinario, van con María, dice. Mateo no dice que van con María. El Señor no los atiende, los deja fuera. Y mirando a los que están con Él, les dice, cuando le avisan, ahí están tus parientes, tus familiares, tus hermanos, le dicen, ¿quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. En San Marcos va a decir, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, nosotros vivimos como Anahuín, como Joaquín, como Ana, como nuestra Madre Santísima, si hacemos la voluntad de Dios. Y esa es nuestra lucha, cada día hacer la voluntad de Dios. De otro lado, el libro del Éxodo nos muestra 2 meses y días que han salido de Egipto, ya se cansaron. Ya están renegando. Y todos los días nosotros, la mayoría de nosotros, renegamos o ustedes no reniegan. ¿Reniegan? Yo creía que ustedes no renegaban. Porque vienen a misa todos los días. Son personas de fe. No deben de renegar. Y reniegan. Yo también. Renegamos. Pero eso está mal, porque eso es porque no confiamos en el Señor.
Y uno reniega no solo con otras personas, uno puede renegar con uno mismo. ¿No reniegan con ustedes mismos? ¿Sí? ¿No se impacientan? Claro, nos impacientamos. Y eso es una trampa. El renegar y la impaciencia es una trampa. El Señor quiere que nos demos cuenta. ¿Y por qué renegamos? Porque nos falta fe. Uno cree que reniega porque las otras personas no saben hacer su trabajo, no nos ayudan, son distraídos. No, si fuera así, yo no renegaría conmigo mismo. No, pero yo reniego conmigo mismo porque hago las cosas mal. Sí, somos así, barro. Pero nosotros renegamos porque creemos que el Señor no puede sacar de ese barro una obra de arte, nuevas criaturas. Y para recordárnosla tenemos a Joaquín y Ana, que engendraron de manera natural a la criatura humana más excelsa, porque ellos confiaban en la providencia y deseaban hacer la voluntad de Dios. Pero además de mostrarnos, diríamos, que los abuelitos, las personas mayores, con los años, no es que nos hacemos ya cacharros inútiles, sino en el Señor podemos tener mucho fruto. Además, estos dos padres nos muestran que la sexualidad dentro del matrimonio es sagrada. Y eso también lo hemos comentado varias veces, cómo los esposos y la mayoría de la gente engañados por este mundo ve la sexualidad, la intimidad sexual que es lícita dentro del matrimonio como la ve el mundo, no como la ve Dios. ¿Y cómo la ve el mundo? Como algo meramente carnal, como algo que es meramente inmanente, como una fuente simplemente de placer carnal. Pero el Señor ve la intimidad del varón y la mujer dentro del matrimonio como la contribución de las criaturas humanas a la creación. Y entonces hay personas que se pasan la vida, y conozco yo a varios, quejándose, entre comillas, de su lujuria. Lujuria para aquí, lujuria para allá, no puedo con la lujuria. ¿Hay algo imposible para Dios? Entonces, cuando alguien dice eso, lo que está diciendo, yo no tengo fe, yo creo que Dios no puede conmigo. ¿Y por qué cree alguien eso? Porque vive con el enemigo. ¿Y por qué está con el enemigo? Porque se duerme. ¿Y qué significa que se duerme? No tiene su confianza en el Señor, no espera en el Señor, no hace oración. En una palabra, le falta fe, esperanza y caridad. Eso está significado en esas 5 vírgenes necias que se duermen. Tienen lámpara, pero ya la lámpara no alumbra. Tienen la alcuza de aceite, pero sin aceite. Y se duermen. ¿Y por qué no nos dormimos? Porque nos falta oración. Pero alguien podría decir, Padrecito, yo soy parte de un grupo de oración. Sí, pues, puede ser que seas parte de un grupo de oración, pero no estás haciendo oración. Porque la oración no es algo que yo hago. La oración es la persona de Jesucristo, que une a Dios Padre, al Espíritu Santo, en su ser personal con la humanidad entera. La oración es la persona de Jesucristo. Y la oración es cultivar esa relación cercana con Jesucristo. Pero a veces la gente cree que la oración es echarle discursos a Jesucristo, a los santos o a la Virgen María. Y entonces le echan discursos, pero en esos discursos no vigilan que tenemos que hacer la voluntad de Dios.
Y para saber cuál es la voluntad de Dios, que no es un problema de física cuántica, tenemos que escuchar a Jesucristo. Para eso venimos a la misa, para eso es la liturgia de la palabra, para eso el Señor nos ha hablado con lenguaje humano, para eso el Señor se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Pero la gente cree que la Eucaristía es algo. La Eucaristía es la misa. La gente cree que la Eucaristía es el Señor en el sagrario. Por supuesto, el Señor está en el sagrario, en la hostia consagrada, pero ese es el fruto de la acción de Dios. Entonces, si yo digo que me hago adorador eucarístico y no escucho al Señor, entonces es porque yo no vivo la misa. Y si no vivo la misa, no entiendo que la adoración eucarística es extensión de la misa. Entonces, como que alguien, ¿no? A veces las instalaciones eléctricas tienen extensión. ¿Qué es una extensión? Todos sabemos, creo. Es un cable que se conecta a la fuente. Entonces, si la gente hace adoración eucarística, hace la extensión, pero no están conectados a la fuente, es como tener el cable. ¿Va a pasar corriente por ahí? No, igual. Yo tengo que desear y vivir la misa. Y vivir la misa es mesa de la palabra, mesa eucarística. Padrecito, yo me olvido. Me decía el otro día una persona mayor también, es que ustedes han estudiado teología, ustedes han estudiado filosofía, entonces por eso, claro, ustedes sí saben. No es eso. Porque hay mucha gente que ha estudiado filosofía, teología y ejemplo, para no ofender a ninguno de los contemporáneos, los escribas se sabían las escrituras de memoria, el demonio también se las sabe, pero no lo entendían, no reconocían al Señor. El Señor nos dirá también, ya nos lo dijo antes, capítulo 12, inicio, justo el que hemos terminado. Te doy gracias, Padre, porque has revelado esto a los sencillos. El problema es que no somos sencillos. ¿Y qué es una persona sencilla? Que no es sencilla, una persona complicada, que le busca 3 pies al gato. ¿Y eso por qué es? Porque queremos hacer nuestra voluntad. Y queremos que el Señor haga nuestra voluntad. Y a veces escuchamos al Señor, nos aprendemos pasajes enteros de la Sagrada Escritura, pero las interpretamos a nuestra manera para que el Señor haga nuestra voluntad. Y claro, me hace complicado, me hace retorcido. Eso le pasó a estas personas que hemos visto en este capítulo 12 de San Mateo, que ya hemos terminado, pero hay varios pasajes que no hemos contemplado. En el capítulo 12 le van a decir a Jesús que está obrando con el poder de Belcebú. En el capítulo 12 los herodianos y los fariseos se van a poner de acuerdo, 2 enemigos para acabar con Jesús. Y entonces eso que está puesto para que nos demos cuenta que cuando nos acercamos al Señor intelectualmente, cuando nos acercamos al Señor voluntaristamente y no nos acercamos al Señor para establecer una relación personal que Él empieza, que Él busca, que Él quiere que crezca, yo no hago oración. Diga lo que diga, así la gente me diga qué bonito oras. Hay que preguntarle al Señor si es que eso es verdad. Y eso ocurre por soberbia, por orgullo, por vanagloria y todas sus variantes. Y estos padres de nuestra Madre Santísima y nuestra Madre Santísima, lo que nos enseñan en su vida, entre las múltiples enseñanzas, es que si es que yo no me doy cuenta que la lucha del día a día es por ser humilde, por vencer mi soberbia,
yo no voy a crecer en la fe, no voy a crecer en la esperanza, no voy a crecer en la caridad. Eso le pasó al pueblo de la primera alianza, en el desierto y después del desierto. A todos, no a todos, a la gran mayoría, excepto a un pequeño grupo, los pobres de Yahvé. Pidamos pues al Señor misericordioso que nos ayude para que nos demos cuenta, que nos abra la mente y el corazón para que podamos empezar de nuevo y vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que así sea.